8 de la mañana en punto de este jueves. Comenzamos la agenda económica AM acá en CNN Chile, que al igual que casi toda la semana seguimos hablando de inflación. Bueno, es el tema del momento. Y es el tema del momento no solo por la fuerte alza en la tasa de interés que podría aplicar el Banco Central en su próxima reunión, sino que todos tenemos que saber qué hacer con nuestro dinero si está en una cuenta corriente y no queremos que se desvalorice. Invertirlo en una cuenta en dólares, en una cuenta en UF, diversificarlo lo más posible para que no pierda poder adquisitivo si está en una cuenta sin moverse. Son las opciones que dan los especialistas para protegernos o intentar protegernos de la inflación. ¿Cómo cuidar el bolsillo? Es una pregunta recurrente, sobre todo ahora que la inflación está disparada. Con un IPC anualizado que alcanza 7,7%, el poder adquisitivo se reduce y para combatirlo hay varias opciones. No sé, pero me encantaría que me dijeran cómo hacerlo. Tener más recursos. Ahora, ¿cómo tenerlo? Ese es el problema. Escenario poco optimista, pero aunque suene poco alentador para algunas personas, lo más conveniente para quienes tienen espaldas financieras es poder diversificar sus inversiones de modo que se pueda abarcar más con el mismo monto. Los depósitos a plazo suenan como opción, al igual que la compra de dólares, commodities y acciones. Sin embargo, la rentabilidad no está garantizada del todo porque no existe un instrumento que quede ajeno a las volatilidades del mercado y la inflación. Nosotros pensamos que sería bueno tener un cuarto en dólares, un cuarto financiando operaciones simultáneas. O sea, tercero, fondos mutuos en UF y cuarto, fondos de activo alternativo. Ahora bien, si sus recursos son un poco más limitados, pero puede hacer un esfuerzo para invertir o hacer rentar sus reservas, una alternativa es una cuenta de ahorro en UF. Ya existen bancos que la están ofreciendo y el monto mínimo para obtenerla es más accesible que otros mecanismos de inversión. Lo más probable es que este año sea de nuevo un año inflacionario, sobre todo el primer semestre bastante inflacionario, por lo tanto, converger a, ojalá, cuentas corrientes o un depósito en UF que permita protegerse contra este fenómeno. Sin embargo, la inflación a quienes más golpea es a las personas de menos recursos, aquellos que no cuentan con un colchón que les permita depositar a plazo o comprar dólares. Son personas que viven de su salario, que muchas veces deben comprar a crédito y que con el elevado costo de la vida han tenido que modificar algunos hábitos de consumo. Estar muy cauto en los gastos, no sobrepasarse en gastos que realmente no son necesarios. Definitivamente que sí, hay que llevar más plata porque pues antes lo que llevabas ahora ya no te alcanza. Para ellos hay consejos que apuntan principalmente a evitar el endeudamiento, pues con una tasa de interés más alta se encarece el acceso al crédito. Los comerciales y de consumo son los que primero resienten el alza de la TPM y de hecho ya están presentando tasas de 9 y 22% respectivamente. Que es vivir con lo que tenemos. Nosotros hemos visto que el chileno se acostumbró a vivir a plazo, se acostumbró a comprar en 3 cuotas precio contado. Tratar de cortar esta cadena de consumo donde prácticamente el sueldo ingresa el día 31 o el día 1 y el día 5 ya está consumido. Aunque suena más fácil decirlo que hacerlo, los expertos recomiendan poder ahorrar incluso con montos bajos mensualmente. Además, organizarse en los gastos y dejar el consumo hormiga ayudará a tener algo más de holgura en el presupuesto. Que se obliguen, así como pagan su cuenta de Netflix o su cuenta de Spotify, que también programen el ahorro programado, valga la redundancia, en sus cuentas de débito, en sus tarjetas de crédito o inclusive en sus cuentas corrientes. Medidas que de acuerdo a su bolsillo podrían ayudar a paliar los efectos de un fenómeno inflacionario que se quedará presente al menos por los próximos 2 años. Que pueda ser ahorrada en cuentas corrientes, pero ojalá no las cuentas corrientes normales que están en pesos, porque esas son las que pierden valor si la inflación está desatada como actualmente es y el dinero se queda sin moverse en la cuenta corriente. Y otra cosa, lo de las tarjetas de crédito, que sean cuotas sin interés, porque cuotas con interés están pegando muy fuerte con el alza de la tasa que está aplicando el Banco Central. Y bueno, yo lo he visto prácticamente todos los días y obviamente el general de todos los meses en cuanto a cómo ha subido la UF. Va a subir 375 pesos al 9 de marzo. Esto significa que para un crédito, para un dividendo hipotecario que es de unas 20 UF al mes, va a subir de 7.500 pesos. Imagínense cómo ha subido en los últimos meses. Por eso lo digo, yo lo reviso constantemente. Bueno, la unidad de fomento subió casi 2.000 pesos solo el año pasado
y lo seguirá haciendo si el IPC tiene registros como el de enero. En un mes pagaba 480 y al próximo mes ya no pagué 480, 520. Entonces es una locura. Realidad que vive Beatriz hace 6 años y todavía le quedan otros 15. Pidió un crédito hipotecario y postergó la deuda al principio de la pandemia, decisión de la que dice se arrepiente. Todo por las últimas alzas de la UEF. Es una cantidad de millones que después al final de ese crédito se te suma, pero es atroz. ¿Quién podría hacerlo para meterse en un crédito hipotecario o en cualquier cosa? Tú querís cambiar el vehículo, querís cambiar a lo mejor arreglar tu casa y todo, y yo creo que ya es imposible. Deudas más caras que no solo afectan al bolsillo de Beatriz, porque se estima que dentro de un mes la UEF podría subir cerca de 375 pesos, impulsada por el aumento de la inflación. Me parece preocupante porque hay muchas familias que están en situaciones, digamos, no en muy buenas condiciones. Es un alza que va a importar en un montón de ámbitos. Mal, porque todos los créditos hipotecarios, la universidad, todas esas cosas encarecen mucho, los arriendos, todo. Es que en los últimos 12 meses la unidad de fomento ha subido 2.136 pesos, el alza más importante en los últimos 5 años, muy por delante de los 808 pesos que subió en 2020 o los 803 en 2021 y mucho más lejano que hace 4 años, cuando la unidad subió 530 pesos. Una persona que tiene hoy día un crédito, por ejemplo, hipotecario de 10 UFs, por ejemplo, un crédito a 20 años, generaría al final un pago adicional de 4.611.360 pesos. Si tú lo vas sumando y sumando y sumando, al cabo de un año puedes estar gastando fácilmente 200.000 pesos, 300.000 pesos más de pago de dividendo en pesos de lo que gastabas en el mes anterior o el año anterior. Alzas que a largo plazo se notan no solo en los dividendos, sino que también en los planes de salud o en la educación. Así el desembolso de los hogares por estos conceptos se verá incrementado este año. Es un plan de salud que cuesta 3,19 UF, subiría cerca de 1.200 pesos al mes. Lo mismo ocurriría en el caso del pago de universidades, donde, por ejemplo, un arancel anual de 200 UFs incrementaría su valor en 75.000 pesos. Ante un escenario que parece no mejorar, los expertos sugieren el prepago, es decir, entregar anticipadamente el monto total o parcial de la deuda antes de que siga subiendo. No se recomienda reprogramarla porque las tasas de interés continuarán al alza. La gente que pudiera tener un ahorro todavía disponible, yo le recomendaría que eventualmente haga un prepago de sus créditos hipotecarios y con eso reduzca el dividendo futuro que va a tener que pagar. Reprogramar la deuda sería probablemente pasar a una tasa de interés más alta. Lo ideal en muchos casos podría ser más bien pagar las deudas. El problema es que esto requiere tener los recursos para poder hacer ese prepago. Otro problema, dicen, es que el costo de la vida seguirá en aumento al menos durante el primer semestre. Es que en 12 meses el IPC aumentó 7,7%, lo más alto desde noviembre de 2008. El costo de vida para las familias va a ser relevante, pero a contar del segundo semestre lo que vamos a ver es una convergencia hacia la meta del Banco Central, que es del 3%. Presiones en los precios que han llevado a los expertos a sugerir al Banco Central que adelante su reunión de política monetaria. Esto con el objetivo de subir la tasa de interés y controlar rápidamente la inflación. Algo muy importante que señalaba la nota de Estefanía Bustamante. ¿Se acuerdan cuando acá en Agenda Económica en los últimos años hablábamos del beneficio de reprogramar un crédito hipotecario? Eso era porque las tasas de interés estaban bajísimas, muchas bajo 2%. Ya no, se acabó esa oportunidad. Sí, pueden hacerlo, pero el crédito les va a salir mucho, mucho más caro. Ya no es una opción para bajar el costo de un crédito. Eso pasa porque la tasa de interés está subiendo. Y mucha atención, porque ese fenómeno se va a mantener. Puede que la inflación ceda, sí, es una opción, pero las tasas de interés, especialmente las hipotecarias, lo dijo acá el presidente de la Asociación de Bancos hace aproximadamente unos 2 o 3 meses, acá en el programa Agenda Económica. Niveles que teníamos el año pasado de promedio 2% o un poco menos, no van a volver en una década. Así anticipan en los bancos. Y bueno, esta tendencia al alza va a seguir durante 2022.
Comprar una casa o un departamento es cada vez más caro. Y cómo no, si la tasa de interés de los créditos hipotecarios subió a 4,20% promedio en enero, según informó el Banco Central. Entre las razones que lo explican está la incertidumbre política hacia los inversionistas extranjeros y locales, sumado a los retiros de los fondos de pensiones y la alta inflación que vive nuestro país. Fue impactado negativamente con los 3 retiros que ya sabemos por el lado de la AFP. El otro factor importante es el aumento y la persistencia de la inflación. Obviamente hace que el Banco Central aumentara la tasa de política monetaria, que en términos simples aumenta el costo del crédito, y eso también impacta negativamente finalmente las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Justamente la inflación, que se disparó el primer mes del año a 1,2%, con un alza en 12 meses de 7,7%, es uno de los factores que más preocupa a la hora de hacer las proyecciones para este 2022 sobre el costo de los préstamos. Expertos en el sector inmobiliario no ven con optimismo el futuro de los créditos. Lo que uno esperaría es que los créditos hipotecarios lamentablemente no bajarían. Todavía estamos en un momento, además de alta incertidumbre política, que además le genera un efecto a inversionistas locales, extranjeros que ponen capitales. Se ha estimado que va a seguir subiendo. Se estima que el Banco Central va a subir también la tasa de interés si es que no baja la inflación y no hay incentivos potentes para que esta inflación baje. De manera que todo hace ver que las tasas de interés van a seguir subiendo. Malas noticias también advierten los expertos respecto a las soluciones en este escenario, las cuales son complejas y a largo plazo. Siempre se estima que puede existir una solución a corto plazo y la verdad es que las noticias no son positivas, no lo va a haber. Una solución no es rápida ni fácil porque tiene que ver con un contexto político con respecto a disminuir la incertidumbre política. Segundo lado, obviamente poder controlar la inflación, que no sigamos teniendo retiros. Y por último, al tener el Fondo Mercado de Capitales dañado con estos 50.000 millones de dólares que hoy día no están, para recuperarlos tú tienes que de nuevo volver a inyectar capital en ese sistema finalmente de capitalización individual, y eso probablemente va a tomar un periodo de alrededor de 10 años. Este contexto impacta directamente a la demanda de los créditos hipotecarios, que se prevé que disminuya considerablemente durante este 2022. Han proyectado aproximadamente, se han puesto más o menos de acuerdo en que se va a vender en la región metropolitana 25.000 unidades. Por ahí va a andar también la colocación de los créditos hipotecarios. Eso representa una caída aproximadamente de un 30% en relación al año pasado, pero es solo un 15% con respecto al año 2020. Así que por lo tanto no es una cifra para preocuparse. ¿Pedir o no pedir préstamos hipotecarios? Esa es la pregunta que muchos se hacen sin una respuesta fácil. Las inmobiliarias proponen facilidades para financiar el pie y la flexibilidad en la promesa, ya que por el lado de las tasas todo indica que seguirán subiendo. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, hacemos una pausa en la Agenda Económica AM y al regreso veremos cómo Antofagasta se puede transformar en la primera ciudad de América Latina sobre las 200.000 habitantes en que su agua potable provenga 100% del mar. Lo vemos a continuación. La mega sequía, el cambio climático, Chile se va a tener que acostumbrar a vivir con menos agua, es, a mi juicio, el tema principal que deberíamos tener como país, porque también es el que más nos afecta y es el más difícil de conseguir. Se requiere mucha tecnología, se requieren cambios de hábito, etc. Y vamos a analizar una muy importante acá en Agenda Económica, porque tal como les dije antes de hacer la pausa, Antofagasta podría ser la primera ciudad en América Latina con más de 200.000 habitantes donde toda su agua potable sea desalada, que venga del mar. Es una ciudad costera, así que tiene toda la lógica. Conversamos al respecto con el gerente general de Aguas Antofagasta, Carlos Méndez, a quien vemos en pantalla. Carlos, gracias por estar en CNN Chile. Buenos días. Buenos días, Nicolás, a usted y a todos los televidentes. Carlos, actualmente, si no me equivoco, 60 o el 80% del agua que tiene Antofagasta viene del mar. Ahora entonces, con las inversiones que están haciendo, es que toda la ciudad se abastezca de la costa. Sí, actualmente en la ciudad como tal, el 85% de su población es atendida con agua desalada. Con el proyecto que pretendemos iniciar en el segundo trimestre,
la esperanza es tener 100% abastecido a la población con agua desalada. Esto sería la primera ciudad, como tú lo dijiste en la introducción, arriba de 200.000 habitantes de Latinoamérica, que sería la primera ciudad en ser abastecida 100% con este recurso del mar. Ustedes a través de la planta en esa ciudad no solamente dan agua a Antofagasta, también a distintas zonas cercanas. Sí, eso es una oportunidad muy grande que las condiciones del desierto desde hace 20 años nos llevaron a la empresa en su momento, desde el año 2003, a optar por esta tecnología. Situación que hoy es una necesidad en muchas regiones del país, pero que por algunas circunstancias no era tan crítica, no se había llevado a cabo. En Antofagasta desde el 2003 se optó por esta tecnología y eso ha permitido, como tú dices, a otras actividades como la agricultura, como el riego de zonas verdes, etcétera, está utilizando el agua desalada y es una oportunidad para Antofagasta porque no tiene problemas de escasez hídrica, paradójicamente. Una persona que nunca ha estado, o por lo menos no ha vivido en una ciudad que tenga agua desalada, puede preguntar si la calidad es, no digo la misma, pero al menos en cuanto a salubridad es igual que un agua potable que venga de un río, que venga de un deshielo de montaña. Porque uno puede decir, bueno, el agua de mar es salada, quizás no se saque 100% de toda la sal que hay. Cuénteme un poco al respecto, tanto para consumo humano, pero también para uso agrícola, por ejemplo. De hecho, consideramos que puede tener hasta mejor calidad que otras aguas. Es un agua que se le quita totalmente todas las impurezas del mar y que posteriormente hay que remineralizarla. El agua de cordillera, por ejemplo, puede tener otros componentes que sea muy difícil sacar o abatir, bajar sus contenidos. Entonces es un agua absolutamente potable, con muy buena calidad y que genera toda la tranquilidad en la salud a toda nuestra población. Cuéntenos un poco una métrica que podamos entender de manera simple respecto al costo de desalar agua. Yo he escuchado y se ha dicho muchas veces que la tecnología todavía sigue siendo muy cara. Obviamente con el avance del tiempo estos costos deberían ir bajando, pero si pudiéramos entender cuál es el costo de producir quizás un metro cúbico u otra medida de agua potable que venga de un río respecto al agua potable que venga del mar, ¿cuáles son los costos para poder ver una comparación? Los costos aproximados es costos de inversión $1, alrededor de 800 pesos, y costos de operación y mantenimiento $0.50. Quiere decir que en conjunto es $1.50 en costos, es alrededor de 1.200, 1.300 pesos todo el sistema productivo de la desalación. A eso hay que contarle más adelante ya la distribución y las necesidades de las redes para llevar el agua a cada casa, pero un costo de metro cúbico puesto en la salida de la planta vale $1.50. Eso en comparación a las sanitarias que, como les decía, que procesan agua que viene de deshielos. ¿Cuánto es? Para hacer bien la comparación, para entender cuánto todavía es más caro que Puede ser el doble el costo de la desalación que la de la otra tecnología, más o menos $1.50 hasta 0.75 el costo de los otros procesos de agua de cordillera. ¿Y esa brecha se ha ido reduciendo en los últimos años y uno podría proyectar que va a ser todavía menor en el corto o mediano plazo? Sí, claro. Al haber más desaladoras y se requieren más desaladoras en el mundo y especialmente en Chile, los costos de las membranas, de la energía y de los equipos que inicialmente hay que poner para la planta, con toda seguridad bajan en esa curva de mejora de todas las empresas. Carlos, ¿cuál es la factibilidad también en un futuro cercano en cuanto a costos, en cuanto a inversiones, en cuanto a tecnología, de que no solamente ciudades costeras tengan agua desalada potable, sino que también otras ciudades del país? Porque tenemos más de 4.500 kilómetros de costa. Entonces, simplemente un uso
lógico es que, como no, en Chile prácticamente usamos solamente agua de mar para agua potable. Por eso quiero preguntarle la posibilidad de llevar agua a través de ductos en ciudades que estén más al interior del país. Digamos que es posible, pero esas conducciones y la energía necesaria para llevar el agua de la cota cero del mar a la altitud en que estén las ciudades es un costo importante. Por eso yo creo que la solución a esto es una solución combinada, donde puede haber agua desalada en las ciudades costeras. En algunas ciudades cercanas a la costa es factible económicamente llevarla, pero en las ciudades lejanas a la costa es mejor pensar para otros usos en el reuso de agua, en las aguas servidas tratadas para riego, para agricultura, para otras industrias que no se requiera necesariamente el agua potable, y así dejar el agua potable que sea el agua más cercana para poder abastecer la población de las ciudades a un costo económicamente accesible. ¿Tiene algún ejemplo de alguna ciudad? No tiene que ser necesariamente en Chile, puede ser, por ejemplo, en Colombia o en otro país, de que se lleve agua de mar a una ciudad no costera. ¿A cuántos kilómetros es el máximo, podríamos decirlo? ¿Algún ejemplo actual? En Chile ni en Colombia tenemos ninguna ciudad que se lleve así, pero hay industrias, por ejemplo, en el sector minero, que se lleva agua aquí en la zona a 150 kilómetros de distancia. Entonces es algo que es factible, pero dependiendo el uso que se va a dar para que los costos de esa impulsión sean cubiertos por la actividad económica en que se va a utilizar. Es más lógico que sea pagada por una actividad económica más lucrativa que con el agua potable a la población, que no debe ser muy alto para poder tener acceso a este servicio y que sea comprable y pagable. Y puede ser también una alternativa que debamos considerar más aún el desalar agua para abastecer a la población, sobre todo de zonas costeras, viendo algunas cosas que se están discutiendo en la Convención Constitucional respecto a cambios importantes que podría haber en los derechos de agua, incluyendo las sanitarias. En ese caso, entonces, no sabemos todavía los cambios que van a haber, pero pueden haberlos importantes. En ese caso, ¿usted cree entonces que la alternativa de desalar agua adquiere mayor relevancia? Es, como te digo, es una opción de diferentes opciones, pero hay que tener cuidado con los cambios porque las ciudades pueden quedar a hoy desabastecidas si no se toman adecuadamente las medidas y se conjugan el sector público, el privado y todas las entidades para hoy, ante una escasez tan compleja como la que vive el país, tener un tipo de decisiones tan difíciles de tomar. Aguas Antofagasta es controlada por un grupo colombiano. Quisiera preguntarle de manera general, ¿cómo están viendo los cambios que está viviendo nuestro país, el nuevo gobierno y también lo que se está discutiendo en la convención? Nosotros somos un grupo colombiano público, nuestro dueño es una municipalidad, pero gracias a las inyecciones de los préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano, tuvo la capacidad de crecer y ahora está internacionalmente. Los cambios se ven con expectativa, se ven con que es necesario hacer algunos, pero la gradualidad de ellos y cómo se hagan es muy importante hacia el futuro, no solo de la inversión, porque la inversión puede estar aquí o en otro país, pero sobre todo de la viabilidad de un sistema como el sanitario en Chile ante la escasez hídrica tan compleja que se vive en el momento. Serían coyunturas muy fuertes para atender a la población en agua potable. Carlos, la inversión que ustedes harán para ampliar la planta de tratamiento es de $120 millones. ¿En cuánto tiempo va a estar listo? Y la fecha que Antofagasta, ustedes estiman, pueda recibir el 100% de su agua potable desde el mar. Creemos que ya tenemos los permisos, estamos ya en los permisos municipales, pero ya los permisos importantes de la vía y la concesión marítima están. Ahora corresponde sacar los permisos municipales. Esperamos estar iniciando la planta más o menos en el mes de abril para terminarla en junio, julio del próximo año, 2023. Es decir, para el 2023, en segundo semestre, tenemos a Antofagasta 100% con agua desalada.
Carlos Méndez, gerente general de Aguas Antofagasta, gracias por estar en Agenda Económica. Que tenga un buen jueves. Muchas gracias, Nicolás, a usted y a toda los teleaudiencia. En esto yo tengo que confesarlo, soy un fan absoluto de desalar agua. Creo yo que es el futuro de nuestro país y debiera ser el presente a lo largo de todo Chile. Antes de terminar Agenda Económica, les tenemos un ojo con, porque en 2 minutos más el Banco Central va a publicar la encuesta de expectativas económicas, donde veremos si es que se recogieron los datos del IPC de enero y cuánto es la expectativa tanto de inflación como también de alza en la tasa de interés, que es lo que está viendo el mercado. Y también conoceremos la minuta de la última reunión del Banco Central, donde se subió en 150 puntos base la tasa de interés a 5,5%. Ahí veremos antecedentes de cuál es la trayectoria de alza que ve el Banco Central. Ahora, hay que tener un filtro, porque esa minuta no tenía la información del IPC de enero. Por lo tanto, hay que ponerle un poco de filtro a lo que diga el Banco Central, pero por lo menos nos va a dar una idea. Todo eso lo tendremos en la edición de las 8:30 de la tarde de Agenda Económica, y además estará acá en el estudio de CNN en entrevista el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen. Sean con nosotros acá en CNN Chile, ya vienen las noticias internacionales de Conexión Global.